Colapso Máquina de Representación es mi primera exposición en Colombia, en el Claustro de San Agustín, en Bogotá, y es una muestra que consiste en una panorámica de proyectos desarrollados entre el 2006, 2007 y 2017, recogiendo concretamente 10 años de producción artística que tiene como hilo conductor la utilización del lenguaje o del medio de la performance. La exposición no presenta trabajos de performance en vivo, sino que tan solo vamos a poder ver materiales documentales, registros audiovisuales y obras derivadas de las performances. La exposición, de hecho, lleva como título Colapso, un hecho muy presente en la actualidad, y como subtítulo Máquina de Representación. La forma en que el conjunto de normas sociales, de valores éticos, costumbres, tradiciones, creencias religiosas, formas de Estado, sistemas políticos, artefactos y tecnologías afectan al cuerpo y cómo eso se refleja en su representación. El cuerpo ordenado o el cuerpo fuera de control, el cuerpo como máquina diligente o como máquina estropeada, nos podría llevar incluso a simplificar aún más el título de la muestra como Colapso Máquina del Cuerpo. Colapso máquina del cuerpo. También podría llamarse máquina de guerra. Una pregunta fundamental de la exposición tiene que ver con ese eco lejano que uno percibe de Baruch Spinoza, el filósofo judío portugués desterrado a Holanda, que va a retomar en uno de sus seminarios Gilles Deleuze. ¿Qué puede un cuerpo? Esa es una magnífica pregunta que retumba en Occidente y que retumba en nuestro contexto. Una exposición que viene a Colombia, que viene a Bogotá, que ya había sido exhibida en otros contextos. ¿Qué puede un cuerpo cuando nuestra relación con el cuerpo está distorsionada? Cuando nuestra relación con el cuerpo no es fresca, cuando nuestra relación con el cuerpo es traumática, cuando nuestra relación con el cuerpo pasa por contextos de guerra y de violencia. De esta manera establece unas auténticas anatomías de la confrontación, una confrontación entre la obra y el espectador, entre el contenido y la forma, entre lo individual y lo colectivo, en donde los sistemas de creencias y la historia cultural de alguna forma se centrifugan para drenar los que han sido los postulados de la construcción del sujeto contemporáneo. La obra principal de la muestra es Cuerpo Social, Lección de Anatomía, un proyecto de 2017, una performance sin público convocado que toma como referencia las lecciones de anatomía presentes en la pintura del Renacimiento y el Barroco. En esta obra el cuerpo, dispuesto sobre una mesa de autopsias, es elemento de estudio y objeto de veneración, dando como resultado una especie de performance fílmica que interpone el cuerpo a la máquina en el interior del anfiteatro anatómico de la Real Academia de Medicina de Cataluña, un edificio construido en 1760. En su interior aparecen encerrados los protagonistas de la performance y los responsables de su registro audiovisual, invocando a un dispositivo panóptico. En el montaje de la obra, dos voces en off estructuran toda la narración. La primera corresponde al cuerpo y explora su razón de ser o su sinrazón a partir de fragmentos de Las máquinas deseantes, primer capítulo del Antiedipo, Capitalismo y esquizofrenia, de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Y la segunda voz se refiere a la cámara y emplea fragmentos del Manifiesto y otros textos del cineasta soviético Dziga Vertov. En Cuerpo Social, la cámara aparece como un mecanismo de poder y control sobre el cuerpo y la interrelación de ambas voces permite la construcción de una aparatosa máquina de visión compuesta de carne, piedra y máquina, interpelando así al espectador. Partout, les machines productrices ou désirantes, les machines schizophrènes. Moi et non moi. Extérieur et intérieur ne veulent plus rien dire. I am an eye, a mechanical eye. I, a machine, show you a world as only I can see it. I free myself for today and forever from human immobility.
Obviamente a partir de ahí uno ve una cantidad de intervenciones y de autointervenciones en el cuerpo. Performances, consensos que se aplican en grupos que participan para intervenir eróticamente sobre el cuerpo, con el cuerpo y para proyectar otro tipo de cuerpo. Por supuesto, la exposición está cargada de homoerotismo y de homosocialidad. Eso le molesta mucho a los que ven el mundo y a los que se relacionan con el cuerpo de manera heteronormativa, de manera políticamente correcta. Por supuesto, nunca permitirían que se hablara de sadomasoquismo. Indudablemente hay prácticas de ese orden en la exposición y en los performances que allí se muestran. La performance más antigua que recoge la exposición Colapso es Postmortem, proyecto en 7 paneles, de 2006-2007, y en este caso, al contrario que en Cuerpo Social, es una performance con público. La performance consiste en un encierro en el que intérpretes, equipo técnico y de producción y espectadores permanecen en el interior de una estructura de madera durante los aproximadamente 90 minutos que dura cada episodio. Es habitual la relación que mis obras establecen entre los contenidos y los espacios que las acogen. En esta ocasión, el contenedor de Postmortem es del siglo XVII, el claustro del antiguo convento de Santa Mónica de los Agustinos Descalzos, convertido en centro de arte y que acoge la estructura o esta gran estructura con forma de ataúd, esquivando la idea de performance como acto de representación y enfatizando la experiencia de la construcción de una obra en directo. De esa forma, la idea de exposición queda desvirtuada y es sustituida por la performance, que la engulle y al mismo tiempo la fagocita. La exposición es un performance, es algo que se cuadra y que está acordado con los participantes del performance. Aquí cabe una pregunta fundamental. ¿Usted, espectador o espectadora en sus relaciones, sería capaz de acordar con el otro la violencia a través del cuerpo, a través del erotismo? ¿Y cómo acordar con otro la violencia a través del cuerpo y a través del erotismo puede contribuir a conjurar esa violencia de afuera en donde a usted no le preguntan, sino que lo golpean? En donde a usted no le piden su punto de vista, sino que lo agreden? En donde a usted lo limpian, lo desaparecen, lo obstruyen, abusan de usted. ¿Qué pasa cuando el otro te dice no? ¿Hasta dónde puedes insistir? ¿Hasta dónde al insistir abusas? ¿Hasta dónde al abusar violentas? Pero al mismo tiempo, ¿hasta dónde el otro no es capaz de decir no? ¿Dónde está la libertad con el cuerpo? ¿Y dónde están los acuerdos que con él y a través de él podemos conquistar? Tal vez una de las obras más violentas y que incomodan quizás más al espectador en la exposición Colapso sería Gritos y susurros, conversaciones con los radicales, un proyecto de 2009. La performance incorpora diversas figuras de la doctrina católica y que la Iglesia cristiana ha utilizado para adoctrinar o subyugar a sus fieles. Imágenes cristológicas, escenas de sufrimiento y martirio, aquí son combinadas con la declamación de textos de diversos autores, lo que provoca al espectador un impacto ocular y auditivo, en ocasiones incomprensible. El público de la performance en directo permanece en silencio en el exterior de la capilla en la que se llevaba a cabo la performance, observando de forma pasiva, al igual que sucede con el público que ocupa la sala dedicada a esta obra en la exposición Colapso. Toda la exposición es un contenedor de cuerpos, cuerpos que se activan y desactivan, que someten y son sometidos, que se acoplan y se separan, que hablan y callan. Este colapso entre imaginarios, entre voces y cuerpos, fue la base para concebir la exposición Colapso, máquina de representación, Colapso, máquina del cuerpo. Colapso se articula como un gran dispositivo para el espectador, una especie de máquina en la que él es fundamental. La máquina necesita al espectador para su funcionamiento.
e incluso para que este espectador colapse en su engranaje. En Colapso se intuyen las máquinas a las que se referían Deleuze y Guattari en el Anti-Edipo. Vemos los cuerpos como máquinas deseantes, como máquinas de trabajo, como máquinas de control y poder o como máquinas que colapsan. Virus de gestos còncaus, fleumes grotesques d'una llei morta. Éssers que van devorar el clau de la vida. ¿Cómo estamos usando el cuerpo? Pero ¿quién va a atreverse a decir cuál es el uso correcto o incorrecto del cuerpo? ¿Quién va a atreverse a decir hipócritamente qué es el buen uso o el mal uso del cuerpo? Las instituciones sociales están plagadas de puritanismo. La escuela, la academia, la iglesia. ¿Y acaso nos relacionamos libremente con nuestro cuerpo? En el mundo latinoamericano, en donde nos las damos de ser libres con el erotismo y con el cuerpo, en el fondo estamos frustrados y transmitimos frustración. ¿Qué decir de aquellos que solamente conciben la relación con una mujer o con un hombre como relacionarse con una virgen o con una prostituta, con alguien viril o con un prostituto? Bueno, pues Colapso, máquina del cuerpo, plantea todos esos interrogantes a partir de esas intervenciones homoeróticas y homosociales. Sí, en un país machista y homofóbico como Colombia, en donde indudablemente ahora los hombres también hablan de esos otros sentidos y en donde indudablemente necesitamos cada vez más no solo amas, sino amos de casa. Es precisamente el colapso al que llegó el cuerpo social de la nación colombiana y el de otros tantos países de América Latina durante el año 2019, el que acompañó los tiempos de preparación y montaje de la exposición Colapso, máquina de representación de Joan Morey. Esta intertextualidad que se generó entre la vivencia social en las calles, la representación en los medios de comunicación y todas las iconografías y las situaciones que representaban las obras y los proyectos de Morey no hizo más que potenciar, dar solidez y aún mayor pertinencia al aterrizaje de este trabajo en este punto de la historia colombiana.